Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy estamos ya en el jueves de la séptima semana de Pascua. Oramos en esta Santa Misa por sus necesidades, sus intenciones ante el Señor, las necesidades de su familia. Seguimos orando por esta humanidad y el fin de esta pandemia. Nos unimos muy especialmente orando por los enfermos de cualquier enfermedad. Le pedimos al Señor esa gracia de la salud de ellos. Por eso recordémoslo y con mucha fe pidámosle al Señor por sus vidas. También hoy jueves sacerdotal seguimos nosotros orando por la iglesia, sobre todo en esta realidad de la vida ministerial, ya que hoy, cada jueves, nosotros podemos recordar bellamente la institución de la Eucaristía y también la institución del sacerdocio que se manifiesta para poder entonces seguir ejerciendo esta vida de la gracia. Entonces pidámosle al Señor nuevas vocaciones sacerdotales, que fortalezca a todos los sacerdotes y que los siga haciendo unos buenos ministros de la gracia de Dios, que los cuide y que los proteja, que nos proteja a nosotros. Y también a la vida religiosa, por eso le pedimos también vocaciones religiosas, hombres y mujeres que se vuelvan así también de esta vida consagrada, se vuelvan monjas o también monjes. Le pedimos al Señor que los jóvenes puedan escuchar sus llamados y así están llamados a esta vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia a fin de alcanzar su misericordia y su auxilio oportuno. Aleluya. Es una buena antífona que de entrada que nos indica acerquémonos a Dios. Por eso vamos a celebrar esta Santa Misa, pero recordemos ante el Señor nuestra condición. La Iglesia siempre nos dice, recordemos que somos pecadores. Pues sí, somos necesitados, somos pecadores. Pidámosle al Señor que Él mismo nos ejerza o nos dé esa gracia en nosotros para poder celebrar dignamente, que reanime y reavive nuestra fe y que estemos bien atentos a todas esas inspiraciones de Él, de su Espíritu, para que la podamos vivir y disfrutar. Pero recordemos ante el Señor nuestra condición. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Tú que has venido a enseñarnos el sendero de la vida, Cristo, ten piedad. Tú que has entregado tu vida y has vuelto al Padre para que nosotros también podamos tener esa vida y llegar a la eternidad, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que tu Espíritu, Señor, nos infunda vigorosamente aquellos dones espirituales que nos permitan comprender lo que te agrada y que por gracia tuya nos hagan más dóciles a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te rogamos también tu Espíritu en nuestras vidas, para que pudiendo escuchar tu palabra y también poder vivir la Eucaristía, podamos nosotros sentirnos llamados por ti, que nos hables a lo profundo del corazón, que te entendamos. Por eso danos el Espíritu Santo y muévenos a vivir en tu mandamiento. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería, y algunos escribas del partido de los fariseos
se pusieron de pie y declararon enérgicamente: nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo diciendo: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Aleluya, aleluya. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. En toda la experiencia de vida con Dios, hoy tenemos algo fundamental, algo que es muy necesario tenerlo en cuenta y nunca perderlo de vista, porque la vida de Dios se debe mostrar también de esa forma, y es lo que el Señor nos está enseñando hoy en esta oración tan bella que hace y que se llama la oración sacerdotal, es decir, el Señor hace como de intercesor por nosotros ante el Padre y ora por los discípulos que son los que han estado con Él y han creído en Él, y también ora por todos los demás, como dice Él, no solamente por ellos, sino por todos los que escuchándolos a ellos y viéndolos a ellos van a creer, ellos que crean en mí y así encuentren en nosotros esa unidad. La unidad que es un criterio fundamental de vida en Dios, y por eso Jesús está hablando aquí, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad, hermanos, es algo por lo cual está hoy
el Señor orando, por lo menos en la lectura que leímos hoy en el Evangelio, nos recuerda la unidad. Y la unidad es un punto determinante que incluso ha hecho que nuestra iglesia siempre tenga en cuenta, trabajando en unidad y formando la unidad, intentando reunir a todos en una unidad, trabaja siempre en comunidad y logra poder vivir siempre bajo la guía del Espíritu Santo para formar la unidad, porque debe mostrarse grandemente lo que es el amor. El amor es como un aglutinante, es un pegante. El amor hace que todo se una. Y si de pronto en algunas situaciones de la iglesia, de la vida nuestra, no se da la unidad, quiere decir que estamos trabajando mal y que no estamos viviendo la experiencia de Dios porque no está manifestándose el amor. Donde hay división, no está el Espíritu del Señor, pero donde hay unidad y hay libertad, allí claro que sí se está dando el Espíritu del Señor. Por eso nosotros debemos procurar que las acciones más grandes de nuestra vida sean en generar y fomentar unidad. Unidad que empezará conmigo. Es decir, a veces cuando yo no estoy muy al cuidado mío, me doy cuenta que ando desperdigado en muchas cosas. Mi corazón por un lado, lleno de sentimientos que no son y no encuentra unidad, la mente también, el cuerpo, la forma de ser, es decir, no me hallo. Pero si yo me voy centrando y concentrando, voy haciendo una unificación. Y lo que Dios quiere es eso. Cuando Dios quiere llamar a alguien, le enseña a vivir el sentido del amor y que se vaya configurando como una sola cosa, que vaya entendiendo lo que es y vaya encontrando sentido. Y esto es ir haciéndolo unidad, que vaya viviendo esta grandeza de saber que es tan profundamente libre, que así vive esa alegría de Dios que le da el amor y que se siente tan contento de ser sí mismo que puede sentirse alguien necesario para ayudar a otros. Y eso lo da el amor, porque se siente una unidad y no se siente que está dividido ni que anda con pensamientos o acciones o que de aquí se comporta de una manera y muestra esta cara y otra cara en otro lugar y que está dividido porque quizás sus pensamientos, sus sentimientos, sus mismos afectos no se encuentran. Pero cuando uno logra concentrar todo, porque Dios le da esa gracia, le ayuda mucho. Y esto es un proceso de conversión. El proceso de conversión que el Señor nos indica es volver a reencontrarnos a nosotros mismos y saber quiénes somos para unificar todo nuestro ser en una unidad y ser completamente íntegros. La integralidad es lo que el Señor nos enseña, ser integrales, es decir, que todo sepa que yo soy una unidad. Y esto me da a mí también la capacidad de pensar en la unidad, es decir, en la unidad con Dios, porque si yo me voy acercando a Dios, Dios va haciendo que su vida se vaya dando en mí. Y esto me da grandeza, porque lo que está orando el Señor también aquí, el Señor Jesús, es que estén en mí, que estén en mí como yo estoy en ti. Es decir, se da un misterio o un complejo muy increíble de Dios, cómo hace su vida en nosotros. Es algo que no podemos explicar, pero que quien va haciendo un camino verdadero va sintiendo cómo es parte de Dios y Dios le va participando la vida. Es decir, se va haciendo uno con Dios. ¿Y todo por qué? Porque creemos en esto que Cristo nos dio. Es más, creemos en Él, en todo lo que Él hizo por nosotros y va haciendo que entonces la vida de Dios se vaya manifestando en mí. Dios va siendo uno conmigo. Y cuando yo voy haciendo eso, entiendo de que esa vida que Dios me da es una vida que se participa y Dios me va haciendo parte de los demás. Es decir, ya no soy un ser solo y que intentaré vivir con mis propios apegos, sino que me uno a una comunidad y por eso formo comunidad. Y la iglesia es ese punto determinante que hace la unidad, porque la iglesia ha sido creada por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, para llamar a todos a formar una unidad, a ser un solo rebaño. La iglesia trabaja desde ese punto de vista.
pudiendo aprovechar cada uno de los fuertes o de los puntos fuertes que tiene, haciendo que trabajemos mancomunadamente, es decir, en unidad y en comunión. Y por eso, cuando alguien se encuentra de esta manera y se sabe de la iglesia, trabaja en la iglesia y le ayuda a la iglesia, haciendo parte de los demás, no cerrándose a sí mismo, sino haciendo parte de la unidad. Es decir, yo pongo lo que tengo para hacer la iglesia y se une a esta experiencia del amor y de la unidad. De ninguna manera se puede pretender ser parte de la iglesia si yo trabajo aisladamente, o si mi grupo, mi asociación, mi espiritualidad, mi movimiento, si entonces trabajamos aisladamente solamente para nosotros y viviendo para nosotros, intentando ser grandes al modo de los hombres, o distinguirnos de entre los demás porque somos los más piadosos, los más buenos, los más santos, o porque tenemos esta forma de ser, o tenemos estos estilos, o porque le aportamos esto a la iglesia, entonces somos súper especiales. No se puede entender la vida de la iglesia desde esos, diríamos, de esas pequeñas proporciones o porciones que intentan hacer su nido aparte, intentando decir somos los reyesuelos en este espacio. Cuando a un movimiento, un grupo, una asociación, una comunidad religiosa, un grupo de oración, un movimiento espiritual, una espiritualidad, intenta sentirse como tan especiales y hacer rancho aparte y aún así dicen que es iglesia, no están haciendo iglesia, porque los criterios de unidad es cada uno aportamos, pero intentamos es hacer que somos parte de la iglesia, tenemos unos puntos en común y los trabajamos en orden a qué? A que todos trabajemos para la salvación de los demás. Por eso, qué bueno aprender siempre esto y muy bueno aplicarlo también en nuestra vida familiar, porque la familia también es un cúmulo de personas que deben formar una unidad y se forma desde la unidad del esposo y la esposa que se unieron en santo matrimonio para generar una unidad. Ya no son dos, ahora son uno, para formar una sola cosa. Y esto indica ya algo muy grande. Y esa unidad que son papá y mamá, cuando llegan los hijos, hacen que la familia sea esa unidad. Y ese debe ser, se debe trabajar por la unidad en la familia. Por eso hay que lograr siempre, intentar meter siempre el amor y pensar y ayudar a todos a pensar de manera que la familia tan unida se mantenga fuerte, porque una familia desunida expresa de todo lo malo y intentará el mal siempre hacer eso, la parte de desunificarlos. Pero mientras más se tenga unida van a ser fuertes y de allí saldrán personas excepcionales para la vida, personas donde si se vive la fe, si se viven los valores, van a ser personas grandes que continuarán este criterio de unidad. Por eso no es la soledad ni la exclusividad lo que nosotros debemos vivir en nuestra fe, sino la unidad. Y pensemos en esto, en la unidad. De esa manera manifestaremos que Dios es amor y se manifestará la verdad que muchos necesitan conocer para comprender grandemente en dónde está la felicidad de su vida. Y si esto se da, entonces formaremos una iglesia. El Señor quiere no muchas iglesias. Si vemos, el Señor dice, yo quiero solo un solo rebaño donde uno sea el pastor. Todo eso es un criterio. Más aún, todavía sabemos que hay mucha división y hay muchos criterios de división, incluso desde el inicio. Mire que hoy encontramos en esta primera lectura a Pablo en una situación muy dolorosa y muy dura. Estaba encadenado por los mismos judíos que lo estaban siempre persiguiendo por lo que ahora hacía. Pues él aprovecha sabiendo que incluso eran grandes personalidades, pero tenían puntos de división. Y él lo que aprovecha es San Pablo diciendo, aquí es donde yo puedo hacer algo para enseñarles que no trabajan incluso en unidad y que incluso están creyendo que son los dueños hasta del mismo judaísmo para decir que están creyendo en Dios pero desunidos, y por eso los coloca en una situación difícil. Él se coloca de parte de unos y se arma la división tremenda porque se armó una gran pelea y discusión allí.
eso ya indica de que no es, porque es muy fea una iglesia dividida, una iglesia de guerra, una iglesia de discordias, una iglesia de exclusivismos, una iglesia de personas que se sientan especiales o diferentes a los demás. Donde haya eso no es iglesia. La iglesia es sentirnos todos parte de una misma iglesia con diferentes dones y carismas, pero un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, una misma iglesia, una sola alma. Eso es lo que Dios ha querido. No nos anula a nosotros, sino que nos dice, si son diferentes, si tienen modo de pensar, si el Espíritu inspira una espiritualidad nueva, una asociación nueva, es para aportarle a la iglesia, para el bien de todos y unificarla, no para hacer pequeños ranchitos donde cada uno dividiéndose la torta, entonces busquen cuál es la mejor parte. No se puede entender así. Lo mismo en la familia. Pensemos en todos estos criterios de unidad. Si en realidad nosotros tenemos fe y si Dios es amor, el amor siempre nos va a decir que debemos buscar la unidad. Por eso la unidad, pensemos en ello, en la unidad, unificarnos, desde ser uno nosotros mismos, uno con Dios y uno con los demás, unos con la iglesia. Así dirá, así cuando vean esto van a creer y van a creer que son mis discípulos y entenderán que Dios es amor, Dios es uno, porque los mirarán tan unidos y dirán, mírenlos cómo se aman, ¿quién les generará esto? ¿Cómo hacen? Solamente Dios. Por eso, cuando no hay unidad, vuelvo y lo digo, cuando hay desunión, el que está moviendo esos criterios es otra cosa. Puede ser el malo o pueden ser los intereses propios de las personas que están desligados de los intereses verdaderos de Dios. Por eso, la unidad. Donde hay unidad, entenderemos que allí está Dios, que allí está el amor y estaremos bien. Eso nos enseña también a distinguir si vamos bien o si vamos mal. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles te alaban sin cesar con el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, de aquellos que se encuentran allí en el purgatorio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos estos hijos tuyos que se unen a la celebración de la Santa Misa, de sus necesidades, de sus intenciones, por sus familias. Escúchales, Señor, atentamente. Te rogamos por todos los enfermos, Señor, y te pedimos que les des la salud, que les devuelvas la alegría de sentirse bien. También, Señor, te seguimos suplicando nuevas vocaciones para la vida sacerdotal, para la vida religiosa, que fortalezca, Señor, la vida de todos los que también ya convocados son consagrados a ti en la vida religiosa, y también que son sacerdotes para tu honor y tu gloria. Hazlos grandes, Señor, hazlos santos al estilo y al modo de Jesucristo, el gran pastor, el supremo sacerdote. También queremos rogarte, Señor, por todos aquellos que hoy celebran y festejan algún logro en su vida, sobre todo los que están de cumpleaños. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu bendición les ayude y se manifieste grandemente en sus vidas. Sigue bendiciendo toda esta creación que necesitamos, Señor, la armonía de tu gran bendición, tu amor en toda ella, sobre todo en este virus que nos está afectando, y te pedimos así el fin de esta pandemia. Y así todos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz, y nos unimos todos pidiéndole al Señor la paz para toda la humanidad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Únase a la comunión espiritual, diciendo: Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo poder recibirte aquí sacramentalmente, pero no lo puedo hacer ahora, Señor, y por eso te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón, me llenes de ti, me des la alegría de tu presencia en mí y hagas que mi vida con tu amor se unifique en ese grande criterio de verdad, sobre todo para vivir en unidad a tu pueblo, a tu iglesia, a mi familia, vivir en unidad conmigo mismo y sobre todo para vivir en unidad contigo, y desde allí siempre extraer fuerza para ayudarte a la salvación mía y de todos mis hermanos, para poder estar contigo y dejar que tu voluntad se cumpla en mí a cada instante. Dame esa gracia, Señor, de sentirte cerca e inspírame a cada instante cómo debo hacer y de qué manera. Úneme, Señor, a ti, y por favor no permitas que me separe de ti. Amén. Yo les aseguro, dice el Señor, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Aleluya. Juan 16:7. Oremos. Que los misterios que hemos recibido, Señor, iluminen nuestra fe con sus enseñanzas y por su participación nos renueven para que merezcamos alcanzar los dones de tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Con la alegría de haber celebrado a nuestro Dios, así junto a la Santísima Virgen María, vayan todos pues y anuncien la buena nueva del Evangelio con la unidad del amor. En la verdad y en la alegría pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.